Hola, amantes del terror. Bienvenidos a este rincón oscuro y tenebroso, el lugar donde nuestras peores pesadillas se vuelven realidad. El mundo detrás del mundo, el sitio al cual llamamos el mundo paranormal. Soy Ludwig y esto es el mundo paranormal de Ludwig. Continuando con la historia de Ludwig, ahora de 15 años, estaba empeñado en averiguar quién era aquel hombre de aquella foto antigua y su relación con la imagen de la Santísima Trinidad de la abuela y de qué modo lo involucraba a él. Disfrútenlo. Ya casi finalizaba el cuarto año de secundaria. Había pasado un año desde aquel ente y unos meses desde aquella foto extraña que por alguna razón me robaba la serenidad. Esa imagen de hace más de 50 años, ¿acaso era la misma del altar? No lo sabía, pero de algo estaba seguro. Cuando pasaba por esa aterradora sala, no podía evitar voltear hacia la imagen en el altar que sobresalía por sobre todo lo demás. Era como si esa imagen me clavara la vista cada vez que yo pasaba. Quizás estaba perdiendo la cordura, eso sin mencionar las múltiples cosas raras que escuchaba por las noches, cosas caerse frente a mí y hasta la sensación de ser acechado todos los días, a cada momento en esa casa. No quería preguntarle a mis abuelos por la foto, eran muy celosos con sus cosas, sabrían que husmeé, así que intenté preguntarle a otra persona en la imagen, mi tía Petrona. Ella era bastante anciana, era la hermana mayor de mi abuelo Leonel, y desde que tengo uso de razón, ella ha estado condenada a una silla de ruedas. Además de eso, sabíamos que no estaba cuerda, pues siempre estaba gritando las cosas que no existían. Pero luego de mis experiencias paranormales, hasta ese momento empecé a comprender que a la larga era la única que podía ver lo mismo que yo. Ella siempre era colocada en la sala con vista a la calle, pero a veces la dejaban sola. Entonces ese día aproveché y me colé sin ser visto en la sala. Hola tía, ¿cómo se encuentra?, le pregunté, pero no hubo respuesta. Sus ojos veían simplemente al vacío. Al ver esto, aceleré las cosas de un modo abrupto, pues no tenía demasiado tiempo. Tía, ¿quién es este hombre?, le pregunté mientras le mostraba la foto, señalando al desconocido tío Raúl. De inmediato sus ojos al ver esa foto casi se salen de sus órbitas y empezó a gritar como loca. Inmediatamente escondí la foto y todos acudieron a ver qué pasaba con ella. Mi abuela llegó primero y me preguntó que qué estaba pasando, que qué le había hecho. Yo, nada, le dije. Había fallado mi plan. Al día siguiente fui a mi escuela y lo acontecido el día anterior me tenía con más dudas que respuesta. ¿Quién era este tío Raúl? ¿Por qué era tan temido? El pensamiento iba y venía de mi mente durante toda la clase, hasta que una voz interrumpió mis pensamientos. Hola. ¿Qué? Respondía mientras casi saltaba del pupitre. Era Eli, una compañera que por cierto era muy extraña. Solía andar sola y a veces la veíamos hablar sin que nadie estuviera con ella, y le tenía pánico a la oscuridad. Ella decía que había monstruos terribles. Por supuesto la tomaban por loca, y para ese momento nadie sabía de mis experiencias paranormales. ¿Sabes?, continuó ella, alguien me dice que debo hablar contigo. ¿Qué? ¿Quién?, le pregunté extrañado. Una de las voces dice que también puedes verlos y saben cuando tú los ves. Simplemente me quedé en shock al escuchar eso. ¿Cómo podía saber algo así? Nadie, absolutamente nadie, además de mi madre o mi padre, o mis hermanas o mi primo, sabían de mis experiencias paranormales. Era extraño que ella lo supiera. No podía arrastrar a nadie más a mi mundo, pensé. Así que traté de evitar a él, y a medida que el año escolar llegaba a su fin, las cosas en casa siempre estaban igual. Ruidos, campanas, madera gruñendo, objetos moviéndose del lugar, y todo lo podía ver o escuchar yo, pero parecía que nadie más lo percibía. ¿Será que acaso
Me estaba hundiendo en el valle de la locura. Por esa razón no decía nada, ni siquiera a mis padres, pues no quería ser tomado por loco también. Hasta que una noche las cosas se volverían a poner tenebrosas para mí. Recuerdo que no hubo ruidos, tan solo se podía escuchar grillos. Yo estaba acostado en mi cuarto tratando de pensar en una nueva manera de averiguar más acerca del tío Raúl y el por qué era muy temido por mi tía Petrona, sin delatarme. Era quizás las 2 de la mañana. Tenía insomnio. No podía dormir. Cuando de un momento a otro empecé a sentir un olor putrefacto. Me tapé la nariz ante tal olor fuerte y nauseabundo, cuando al lado izquierdo de mi rostro sentí un tenue viento caliente acompañado de un ligero gruñido. Cuando volteé mi rostro hacia esa dirección, simplemente no pude creer lo que estaba viendo. Era la manifestación de un perro demoníaco enorme. Salía de entre la oscuridad de mi cuarto. Sus ojos estaban impregnados en llamas y su rostro era de un animal, pero por momentos parecía el de un hombre deforme. Su gruñido transicionaba entre un perro rabioso y el grito de un ánima en pena. Era simplemente terrible, horripilante. Al ver semejante escena, mi cuerpo se bloqueó de inmediato. Mi rostro quedó fijo hacia mi izquierda, sin poder apartar la vista y sin poder cerrar los ojos. No podía evitar ver la aparición ante mí. El espectro, sin dejar de emitir ese horrendo gruñido, empezó a acercarse lentamente hacia mí. Yo trataba por todos los medios gritar o moverme, pero era muy fuerte su presencia, tanto que podía sentir como si una mano estuviera sobre mi boca y otras manos me sujetaran de las extremidades. Era increíblemente terrorífico lo que estaba viviendo. Estaba totalmente aterrado. Cuando el espectro estuvo junto a mí, podía sentir su aliento caliente y fétido justo en mi cara. Sentí el corazón en la garganta. Podía escucharlo retumbar en mi cabeza de una manera descontrolada. No sé cómo es que no me desmayé del miedo que sentía. Finalmente, el animal o el espectro estaba junto a mí, a solo centímetros. Los fauces del endemoniado perro se abrió de par en par frente a mi rostro, y justo cuando pensé que iba a devorarme, pude librarme del bloqueo y solté un grito tan fuerte que la aparición simplemente se esfumó frente a mí. Cuando pude librarme del bloqueo, simplemente me arrojé de la cama. Caí aterrorizado y de la impresión no podía ni ponerme de pie. Sollozaba tratando de levantarme. Fue entonces cuando mis padres golpearon mi puerta para ver si estaba bien, pues habían escuchado el grito. Al ver que no abría, mi papá decidió tirar la puerta de una patada y entonces me vio ahí tirado. Me recogieron y me sentaron sobre la cama, y entonces finalmente les dije todo. El ente sombra de hace un año, los ruidos en la casa que me perseguían, las cosas moverse y caerse frente a mí, y ahora este espectro en forma de un perro humano deforme. Era simplemente algo increíble para ellos, pero por suerte ellos sí me creyeron. Luego de un rato noté la hora. Eran las 2:30 de la mañana. En teoría estuve en trance por unos 25 minutos más o menos, pero en realidad no sé por cuánto tiempo estuve frente a ese espectro, pero pareció algo eterno. El resto de la madrugada dormí con mis padres y mis hermanos, pues no me sentía seguro ya en mi propio cuarto. A la mañana siguiente mi papá habló con mi abuela, pero fue en vano. Tan solo accedió a colocar cruces benditas en cada cuarto, esperando sacar los malos espíritus, pero era algo que no funcionó.
te ha gustado la historia, dale a like y suscríbete para que puedas ver el resto de la historia de Ludwig. Habían pasado ya algunos 4 meses, más o menos, desde la aparición de aquel espectro en mi habitación. Era la Semana Santa del año 2004, precisamente el día de mi cumpleaños. Por la mañana recibí algunas visitas de parte de mis compañeros, incluida Eli, pero ella se quedó afuera. Cuando salí a buscarla le pregunté por qué no entraba y me dijo que había algo muy oscuro dentro y que le aterrorizaba. Me deseó feliz cumpleaños y se despidió diciéndome: hay algo dentro que cruje sus huesos como madera podrida. Ten cuidado de él. Lo que me dijo me dejó simplemente perplejo. Ella dio la vuelta y se fue, y no pude evitar pensar en aquel ruido que ella mencionó, algo que crujía sus huesos como madera podrida. Ya había escuchado ese ruido antes, pero yo pensaba que era la casa. Entonces supe que algo más aún vendría por mí.